Soy el doctor Valeriano Fuentes López y les doy la bienvenida al programa No Tu Salud. Recuerde que este es un programa que está dirigido a la población para orientarlos en ciertos problemas de salud. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, se llama necrosis avascular aséptica de la cabeza del fémur. Suena medio larguito el nombre, pero van a ver la importancia de que se les haga a veces caso, porque esto se presenta en niños o adolescentes, y de que no deben automedicarlos, o a lo mejor no tiene nada el niño y total el problema va avanzando. Que ahorita el doctor invitado van a ver cómo nos va a aclarar mucho sobre este tipo de problema que yo creo que es muy interesante. Y bueno, como ya les comenté, tenemos de invitado al doctor Francisco Elizarrarás Escobedo. Él hizo su carrera en la Universidad Quetzalcóatl de esta ciudad y terminó su especialidad en traumatología y ortopedia en el Centro de Especialidades Médicas en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Tiene poco tiempo en nuestra ciudad, pero sabemos que viene muy bien preparado y que pues ya está trabajando sobre problemas relacionados con su especialidad. Así que me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Francisco, y pues qué bueno, ¿no?, que pudiste venir y acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues vamos a empezar. Esta enfermedad, que también se conoce, el nombre es por la enfermedad de Lecq-Alvé-Perthes. ¿Cómo se define? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad tiene relativamente poco que se empezó a estudiar. Desde 1910, la enfermedad fue descrita por eso el nombre tan largo, Lecq-Alvé-Perthes, por 3 doctores. Lecq, que era americano, Calvé, que era francés, y Perthes, que era alemán. Los 3 empezaron a diagnosticar esta enfermedad con diferentes nombres desde 1910, y es una enfermedad que da en niños y lo que causa es una disrupción en la vascularidad de la cabeza. De causa, no sabemos la causa. Hay muchas teorías de por qué la vascularidad de la cabeza se ve afectada, pero esa cabeza, en el desarrollo, si esa cabeza no tiene una buena circulación, esa cabeza se va a morir, va a empezar a disminuir su tamaño, entonces va a tener secuelas a los 40, 50 años, porque va a causar una artrosis por una mala circulación de la cabeza femoral. Para que la gente entienda qué es una artrosis. Es cuando ya el cartílago de la cabeza o de cualquier articulación se ve dañado y hace contacto hueso con hueso una articulación, entonces eso es una artrosis, entonces ya hay mucha fricción. Entonces al momento que se muere la cabeza femoral, también se muere el cartílago. Y esa cabeza, de ser una esfera perfecta, va a cambiar, puede ser ahora cuadrada, puede ser ahora plana, puede tener una configuración diferente, cosa que le va a aumentar el coeficiente de fricción, y eso va a causar un desgaste en esa articulación tempranamente, comparado con niños que no tienen enfermedad o con niños que tuvieron la enfermedad pero en la otra cadera no se presentó. Entonces hay un envejecimiento muy temprano de esa cadera. Para que la gente que nos ve, ¿qué tan frecuente es este problema? Se orienta un poquito de que, bueno, a lo mejor qué tan raro es o no tan raro es, ¿verdad? Pues mira, no es tan raro. Hay bibliografía mexicana que nos muestra que de 4,000 niños nacidos vivos, en el trayecto de su niñez y adolescencia, de 4,000, uno va a presentar esta enfermedad. De ese 12% va a presentar en las 2 caderas. Entonces es una frecuencia que, si estamos hablando que en Irapuato tengamos medio millón de habitantes, pues si ya los traspolamos, tenemos un porcentaje alto. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que te va a dar una secuela de por vida. ¿Hay algunas características de los niños que tienen este problema? ¿En qué edad se presenta y en qué sexo se presenta más frecuentemente? Normalmente se da desde los 4 a los 8 años. Esa es su edad, como quien dice, donde más se presenta. Se ha descrito que se puede presentar desde los 17 meses de nacido hasta los 12, 13 años. Entonces es una enfermedad de niños y adolescentes. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Normalmente por cada 5 hombres hay una mujer.
entonces es más frecuente de niños. Factores que puedan tener ahí, bueno, que tengan un crecimiento exponencialmente rápido y que eso, a final de cuentas, aumenta lo que es el tejido óseo, pero hay una disminución de la vascularidad, entonces empieza ese mismo tejido a decir, bueno, necesito más aporte sanguíneo, pero la arteria no me está nutriendo adecuadamente, entonces empieza un proceso de necrosis avascular. Esa es una de las teorías que también existe. Entonces, no sé si sí, quede claro. ¿Puedes explicar un poquito lo de la necrosis? Bueno, es el tema, la palabra médica, pero... es una muerte. Exacto. Es una muerte de las células que forman el hueso, como les comenté hace rato, tanto el hueso como el cartílago. Entonces, al tener muy poco aporte sanguíneo, vamos a tener muy pocos nutrientes. Y esa cabeza, de ser una esfera, entonces va a empezar a colapsar. ¿Por qué? Porque se está desnutriendo, porque no tiene el aporte adecuado de oxígeno, y esta cabeza va a disminuir su tamaño. Aparte que le agregamos que el niño sigue brincando, sigue corriendo, ese hueso se vuelve muy poroso. ¿Y qué va a pasar? Que esa cabeza se va a colapsar y va a quedar una coxa plana, que es una cabeza plana. Y esa cabeza plana, si la metemos dentro de una cavidad que es redonda, obviamente pues va a haber un juego, y ese juego va a causar una fricción, y esa fricción va a causar un desgaste de esa articulación. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra primera pausa, no se vayan, y continuamos con el tema del día de hoy. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Continuamos. Recuerden que el tema del día de hoy es la enfermedad de Leckalbe-Perthes, y tenemos de invitado al doctor Francisco Lizarraraz Escobedo, que es traumatólogo y ortopedista. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que presentan este tipo de enfermedad? Bueno, son muy vagos. Primeramente, recordemos que no es una enfermedad que es aguda, que se instaura hoy, ya mañana te da síntomas. Es una enfermedad que empieza con una disminución de ese aporte. Por lo tanto, el niño, el primer síntoma que va a referir es que cuando hace deportes, cuando corre, cuando brinca, va a sentir una molestia. ¿A qué nivel? Puede ser la cadera, puede ser la rodilla, puede ser la nalga, puede ser la parte interna del muslo. Todo esto por la inervación. Recordemos que hay un nervio que se llama obturador, entonces da sensibilidad a la cadera, pero de igual forma baja hasta la rodilla. Entonces muchos niños dicen, me duele la rodilla. Entonces ese es uno de los principales síntomas, dolor en alguna parte de la pierna. Segundo síntoma, que empiece el niño a claudicar, que lo vean los papás, que lo paren descalzo y que a lo mejor fue a la alberca o algo y como que camina y hace un cierto balanceo de su cadera. Cojea, literalmente cojea, que es claudica, y no duele. O sea, no duele más que para hacer actividades. Puede estar en reposo, se puede parar a prender la tele, en la cocina o en el comedor, y te molesta. No, estoy bien. Pero cuando le haces un poco más o le carga actividad física, esa cadera empieza a molestar, o esa rodilla. Entonces hay que tener bien en cuenta que el niño siempre ha caminado normal, o que el papá lo conoce, la mamá lo conoce, y que empieza con un dolor. No pasa nada. O sea, es bien importante el diagnóstico, porque ese es el principal signo y síntoma que nos está dando, dolor y claudicación, que es la cojera. Muy bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué estudios de laboratorio o gabinete tienen que tomar para que se diagnostique esto a tiempo? Porque por lo que me dices tú, pues esto va a ir deteriorando poco a poco esa cadena, ¿no? Lo que se recomienda en todas las guías internacionales, primero es, interconsulta o consulta con tu médico familiar o tu médico de primer contacto, que él valore, que te mande pedir primero radiografías, y ya con esas radiografías te mande a un segundo nivel, que es con el ortopedista, que es traumatólogo, y ahí valorar
y lo que vamos a valorar nosotros es cómo se ve esa cabeza en una radiografía. Hay que pedir dos proyecciones, la AP y la que se llama Lowenstein, que es en ancas de rana, es con las piernas abiertas, para ver en tercera dimensión lo que es la cadera. Tenemos una cadera que se va a ver así, y al momento de hacer la Lowenstein vamos a ver la otra parte de la cadera. Es una proyección. Y de ahí valorar cómo se ve esa cabeza. Si esa cabeza se ve más pequeña que la contraria, o se ve más pequeña para su edad promedio, bueno, entonces empezamos a diagnosticar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no consta nada más de una etapa, son varias etapas. Hay una etapa de necrosis, hay una etapa de fragmentación, hay una etapa de reabsorción y hay una etapa de curación o osificación. Pero si nosotros en alguna de estas etapas nos detenemos, entonces es bien importante hacer el diagnóstico y ver en qué etapa estamos, porque ya cuando llegue a la etapa de curación, si esa cabeza quedó aplanada o no quedó congruente dentro del acetábulo, quiere decir que no quedó esférica como debería de estar, pues a ese niño le va a ir mal, es un mal pronóstico. Eso es. ¿Algún otro estudio te sirve? Por ejemplo, no sé, resonancia magnética o tomografía o medicina nuclear, por ejemplo. Ok, la tomografía sí, pero depende, o sea, para hacer el diagnóstico, radiografía. Radiografía, sencillito. Sencillo. Ok, tiene mi hijo un dolor y a lo mejor está en etapa inicial. Bueno, pídele una resonancia magnética, te eleva el costo, pero vamos a ver cómo está la circulación de esa cabeza. Ultrasonido no nos sirve de nada. La tomografía sí nos sirve, pero ya para planificar una cirugía. ¿Por qué? Porque valora hueso únicamente y valora cómo quedó esa cabeza en tercera dimensión. Entonces yo les recomiendo dolor en cadera, ok, radiografías, interconsulta con su traumatólogo. Ya él valorará cómo va, si está bien, si está mal, medir la longitud de las piernas, hacer más pruebas y clasificar nosotros si el niño está con ciertos criterios, la edad, el dolor, qué tipo de dolor presenta, eso ya nos toca a nosotros hacer un buen diagnóstico. Eso es. ¿Pronóstico de este problema? Depende de la etapa en la que se detecte, o sea, no podemos decir bueno, malo, regular, no podemos decir eso. Hay niños que se detectan a una etapa muy temprana, se les quita el peso, ¿qué quiere decir? Se les puede poner unos yesos que abren las piernas, se les quita que estén cargando su propio peso, porque recordemos que esa cabeza se está fragmentando y está porosa. Si le cargamos peso, ese hueso débil se va a colapsar y lo vamos a fracturar, microfracturas. Entonces hay que quitarle la carga al niño, quitarle los deportes, mantener la cabeza dentro del acetábulo, porque el acetábulo le va a servir como un molde para que se haga esférica. Si la cabeza queda plana y la cabeza empieza a tratar de salirse del acetábulo, va a quedar con unas muescas esa cabeza, con unos chipotes, y eso va a causar que esa cabeza sea de mal pronóstico. Cuando los niños, me ha tocado que me llegan en el hospital general ya en una etapa donde me dolía hace, no sé, ya año y medio. ¿Por qué? Porque pues mucho es, el papá a veces no le toma la atención o la urgencia a eso, pues el niño ya nada más se le trata la secuela. ¿Y qué es la secuela? Que tenga una cobertura a esa cabeza y tratar de disminuir la secuela a los 40, 50 años, que esa cadera pues, se va a desgastar. Ok, muy bien, bueno, pues hacemos nuestra segunda pausa y continuamos. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Continuamos. Doctor Luis Herreras, ya hablaste un poquito, al terminar la otra sección, acerca del tratamiento. ¿Qué nos puedes decir más del tratamiento? ¿Hay un tratamiento médico, quirúrgico? ¿Qué hiciste para esto? Bueno, primeramente el tratamiento es no quirúrgico, es conservador. ¿Qué quiere decir? Vigilancia.
quitarle el apoyo a esa cadera, quitarle deportes, quitarle el brincar, el básquetbol, el fútbol. Y de ahí vamos haciendo vamos dando un seguimiento. Quirúrgicamente, lo que podemos hacer en niños muy pequeños es quitarle un poco de presión a esa cadera, cortando o bueno, quitándole la fuerza a los aductores, y de esta forma la cabeza va a liberar presión sobre el acetábulo para que no se aplane, y dejándole un aparato de yeso como un calot, que es algo que te va a abrir las piernas para que no las tengas totalmente juntas, y de esa forma le quitamos al niño que esté caminando, le quitamos presión a la cabeza y la dejamos la cabeza dentro del acetábulo para que le sirva de molde. El tratamiento es que la cabeza sea esférica y que la cabeza, valorar en cualquier etapa que esa cabeza en cualquier momento, o sea, siempre se mantenga esférica. O sea, puede haber tratamientos quirúrgicos, puede haber tratamientos no quirúrgicos, pero la meta es que la cabeza, después de que en el periodo de osificación, sea totalmente esférica. Entonces, depende de la etapa en la que nos llegue, lo que yo les hago a los niños. Eso es. Muy bien. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico temprano. Yo creo que eso depende, ¿no? Sí, bueno, se ve, y no nada más aquí en Veracruz, en México, cuando estuve rotando por el Rainers igual, llegaban niños de toda la República y ya llegaban etapas a lo mejor avanzadas. ¿Por qué? Porque primero lo llevaron a sobar, le dijo la abuelita que le diera, no sé, neomelubrina, que se había caído y que era normal, pero hay que tener muy en cuenta que son niños que corren, que brincan, cada uno como padre sabe cómo son sus hijos, y en el momento en que dicen me duele, pues hay que hacerle caso. O sea, lleva 2 días con dolor y con cojera, creo que sale más barato pedalear unas radiografías y pagar una consulta médica con un traumatólogo o con un pediatra, que esperarse a que ese niño tenga una secuela y que pueda tener una secuela permanente, una cojera permanente, y que esto limite sus actividades de por vida realmente. Es cierto. Y bueno, para terminar, a las personas que nos ven, ¿qué recomendaciones tú le darías a los padres de familia para prevenir o en cierta forma o diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedad? Bueno, primero, como dije anteriormente, no usar terapias alternativas. O sea, estás hablando de un niño que tiene la vida por delante, entonces una sobada no ayuda, que le den un analgésico para quitarle la molestia, sí le va a quitar la molestia, pero no le va a quitar la enfermedad. Valorar en el momento que el niño empiece a cojear o que le diga me duele la rodilla, papá, me duele la rodilla, mamá, ya no quiero ir a hacer fútbol porque me duele, en ese momento llevarlo a una consulta que normalmente llegan con pediatría, que el pediatra le tome una radiografía que es AP de ambas caderas, rótulas al frente, y AP de ambas caderas en ancas de rana, para valorar cómo está esa cadera en los 2 planos, anterior, posterior y laterales. Y de ahí decirle, ¿sabe qué? Todo fue una falsa alarma, a lo mejor no pasó nada, pero una de esas podemos encontrar una necrosis, y esa necrosis, bueno, ya darle un seguimiento y de ahí nosotros darles un tratamiento como traumatólogos. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar más? Bueno, yo soy el doctor Francisco Lizarraz, como conoce el doctor Valverde desde hace mucho, fue mi pediatra. Pero el comercial es para ti, así yo estoy en el Hospital MAC, en el consultorio 207, por las tardes, de 5 de la tarde a 8, 9 de la noche. El teléfono del consultorio es 60-732 con mi asistente Karina, y pues cualquier cosa que se les ofrezca, con mucho gusto ahí los atenderemos. Bueno, pues muchas gracias, doctor Francisco Lizarraz. De veras, yo creo que esto es muy interesante, pero sobre todo, yo creo que la enseñanza a la gente es que no minimicen síntomas que a veces los niños pueden referir, ¿no? Que a veces piensan que se cayó, a lo mejor nada más fue algo muy sencillo, y el problema es que eso puede ir alargando y dándole más problemas a este tipo de enfermedades, ¿no? Algo que me gustaría agregar al final, siempre decimos, en Estados Unidos hacen mejor clínica que en México. Y no es cierto. En Estados Unidos hacen buena clínica, pero allá tienen seguro
y allá por cualquier cosa llevan al niño al hospital. Y en México muy poca gente tiene un seguro, entonces a veces le piensan por llevarlo a tomar una placa por el costo o lo llevan por una consulta. Eso hace la diferencia entre ellos y nosotros. Es muy cierto. Así que bueno, amigos, yo creo que sí es importante que si al momento en que esta plática la puedan ver, si a alguien le interesa, de veras, o compártanla. Hay gente que sí está ávida de este tipo de programas para ver que sean de interés para ustedes. Así que los invitamos a que visiten nuestra página www.notus.com.mx y recuerden que todas las redes sociales está en YouTube, está en Twitter, está en Facebook. Así que sí me gustaría que la compartieran y además que pusieran comentarios sobre qué les parece este tipo de programa. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor, y los invitamos para la siguiente. Muchísimas gracias.